¡Qué ricura! Amigas y amigos de 0 Horas, qué ricura que ya llegamos al jueves, y es jueves 8 de noviembre, en este 2012, ya sintiéndose el frío del otoño, acercándose por ahí al invierno, acercándose esos frentes fríos que proceden de América del Norte. A cubrirse, a abrigarse, y por supuesto un saludo a Puerto Rico, a Canadá, a los Estados Unidos y a toda la República Mexicana. ¿Qué les parece si, como siempre, arrancamos con un resumen? Venga. Estado de emergencia. Decenas de muertos y varios heridos es el saldo de sismo de 7.2 grados que sacudió a Guatemala. Rescatistas trabajan a marchas forzadas para ayudar a la población. Casas que estén dañadas o edificios donde hay mucha concentración de personal, se proceda inmediatamente a la evacuación para evitar cualquier daño que pudiera provocarse si se da una réplica. Nuevo CEMEFO. La Procuraduría General de la República inaugura el primer centro médico forense, el cual permitirá realizar una mejor identificación de cadáveres. Cuentan con la infraestructura y equipo tecnológico de punta que cumple con los protocolos internacionales. Sismo en Chiapas. Varios estados de la República Mexicana sienten los efectos del temblor de 7.3 grados sin que se reporten daños materiales o pérdidas humanas. Gracias a Dios no hay ninguna persona fallecida, ni desaparecida, ni herida. Eso es lo fundamental. Recorrido internacional. Una nueva tormenta amenaza la ciudad de Nueva York. Autoridades ordenan la evacuación a algunas zonas que están en riesgo. No ordenaremos el tipo de evacuación a gran escala que hicimos ante el huracán Sandy. La pregunta obligada el día de ayer miércoles fue en gran parte del país: ¿cómo te fue de temblor? Sobre todo en la región sureste. Sin embargo, los más afectados fueron los guatemaltecos, donde este temblor que llegó se maneja entre 7.2 y 7.4 de intensidad, deja por lo menos a 39 personas muertas. Un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió la mañana de este miércoles el litoral de Guatemala. Su epicentro se ubicó a 32 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico y a 24 kilómetros al sur del poblado de Champerico. Hasta el momento hay un saldo de al menos 39 muertos, decenas de heridos y un centenar de desaparecidos. Luego del movimiento, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, declaró estado de emergencia en todo el país. La primera recomendación es que edificios o casas que estén dañadas o edificios donde hay mucha concentración de personal, se proceda inmediatamente a la evacuación para evitar cualquier daño que pudiera provocarse si se da una réplica. El terremoto provocó deslizamientos de tierra que provocaron el cierre de carreteras, así como cortes de luz y líneas telefónicas. El poblado más afectado fue San Marcos, donde más de 40 casas y una escuela colapsaron y varias personas quedaron enterradas. En esta zona, el gobierno desplegó a 2,000 soldados para apoyar en labores de rescate. En la ciudad de Quetzaltenango, la catedral sufrió algunos daños. En Catedral pues ha sufrido daño lo que es el ala derecha de la catedral, la nave derecha sí ha sufrido bastantes daños en lo que es los detalles de los arcos. Protección Civil indicó que en los edificios de oficinas el desalojo de personas se dio en tiempo y forma. Pero fue un momento bastante de temor, pues, porque estamos en un edificio de 19 niveles, donde yo estaba era el 10º nivel. Se sintió bastante fuerte. Gracias a Dios, la evacuación se dio sin mayor problema, no tuvimos eventos que lamentar. Cabe recordar que en 1976, un terremoto de magnitud 7.5 grados cobró la vida de más de 23,000 personas en Guatemala. El sismo también se sintió en El Salvador, donde no se reportaron daños ni víctimas. Para TVCN, Alberto Cano. Y ahí precisamente en la frontera con Guatemala, el estado de Chiapas sintió bastante intenso este sismo, pero por fortuna no hay desgracias mayores. Chiapas fue sacudido por un sismo de 7.3 grados en escala de Richter a las 10:35 de la mañana,
con epicentro 78 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Deja únicamente daños menores en la infraestructura pública y crisis nerviosa en la población. Gracias a Dios no hay ninguna persona fallecida, ni desaparecida, ni herida. Eso es lo fundamental. En la parte material, venimos a hacer un sobrevuelo de Tuxtla Gutiérrez. Simultáneamente, en estos momentos, se hace un sobrevuelo en Tapachula, también para hacer una evaluación más completa también de aquella ciudad, donde tenemos más reportes de daños materiales, especialmente en centros comerciales, en algunos edificios públicos. En Venustiano Carranza se reporta la caída de una vivienda. El DIF estatal reporta fisuras en su estructura, además de escuelas y hospitales. Protección Civil dio auxilio a 4 personas que sufrieron crisis nerviosa en la capital del estado. El sismo que sacudió al estado se registró a las 10:34 de la mañana con una duración de 1 minuto 17 segundos. En las escuelas los maestros y maestras evacuaron a los estudiantes, lo que ayudó a que no se registraran víctimas que lamentar. En algunos, pero no hay mayores daños. Con mucha satisfacción comentarles que nuestros comités de protección civil en las diferentes escuelas de Chiapas operaron a plenitud y en grado de éxito. Hay que señalar que la Secretaría de Marina emitió una alerta de tsunami por la elevación del mar en la zona del Gancho, en la costa del estado. Ezequiel Gómez, Mega Noticias. En la Ciudad de México fueron pocos, pero realmente muy pocos quienes sintieron este sismo. Se habla de que en el primer cuadro, la región sur de Coyoacán, de Xochimilco y de Tlalpan, es donde más pudo haber pasado, digamos que percibido por algunos que así lo reportaron. El sismo de las 10:35 horas pasó casi desapercibido en la capital del país. ¿Usted lo sintió fuerte el sismo? Leve, o sea, bastante leve. La alarma sísmica sonó segundos antes y gracias a ello fue posible evacuar edificios públicos y privados, así como escuelas, museos y algunos negocios. Es alerta sísmica. Pasemos por favor al centro, al punto de encuentro ahí en el patio. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se reportaron casos de crisis nerviosa. Cuando sonó la alarma, mis niños se bajaron, estaban sentados en unas banquitas, bajaron de las banquitas, las chicas los llevaron, ellos saben que no deben correr, no deben gritar, y llegamos al lugar del sitio de reunión. Sin ningún problema, contratiempo ni nada. No, ninguno. ¿Ni contra los niños? No sentimos el temblor. Pertenecemos a Protección Civil de Comisión Federal de Electricidad. El edificio que desalojamos fue el que está ubicado en Mississippi 71. ¿Algún contratiempo, alguna contingencia? No, afortunadamente no, solamente una persona que se sintió descompensada. Normalmente la cultura de Protección Civil vemos que está permeando a la gente. Vía Twitter, el jefe de gobierno informó que tras la verificación de instalaciones, los sistemas estratégicos estaban funcionando y que la ciudad estaba sin daños. Y es que con el apoyo de las más de 13,000 cámaras del proyecto Bicentenario Ciudad Segura, se realizó el rastreo de posibles afectaciones. En tanto, el servicio de transporte colectivo Metro reportó que el servicio no fue suspendido en ninguna de las estaciones. Y en la terminal aérea Benito Juárez se revisaron las pistas tras el sismo y de inmediato se reanudaron las actividades. Le recordamos que en la Ciudad de México cualquier solicitud de apoyo relacionada con el movimiento telúrico lo puede hacer en el teléfono 5208-9898. Con información de Antonio Jiménez Ugalde y Mari Carmen Winster, TVCM. ¿Se acuerda usted de las decenas y decenas de muertos allá en San Fernando, en Tamaulipas? Bueno, la Procuraduría General de la República atrajo el caso y como no había lugar en donde colocar a todos esos muertos, los llevaron al forense de la Procuraduría Capitalina. El día de ayer, la Procuradora General de la República inauguró el primer servicio médico forense a nivel federal. A 23 días de finalizar la administración del presidente Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República inaugura su primer centro médico forense. Con la integración de tecnología, ciencia y recursos humanos, este centro servirá para identificar y conservar cadáveres para la obtención de nuevas evidencias. Estas instalaciones cuentan con infraestructura y equipo tecnológico de punta que cumple con los protocolos internacionales y estándares normativos para la recepción, tratamiento, conservación de cadáveres y la práctica de autopsias. Cuentan con una cámara para conservación de cuerpos, las que se complementan con las áreas de investigación criminalística vinculadas al manejo de cadáveres, 4 estaciones para la práctica de necropsias y una para aquellas de riesgo infecto contagioso,
con las condiciones de bioseguridad necesarias. Este centro cuenta con una área de capacitación pericial, el cual el personal se estará actualizando en el ámbito del peritaje. Estamos poniendo en funcionamiento 4 aulas equipadas con modernos equipos audiovisuales que permitirán aumentar en un 60% la capacidad instalada en espacios de enseñanza, la formación y actualización de peritos en las 26 especialidades. El nuevo Centro Médico Forense de la PGR estará a disposición de otras instancias judiciales que requieran de sus servicios. Este centro forense auxiliará activamente a otras instituciones de procuración y de administración de justicia en la identificación de cadáveres, necropsias y otros estudios que se requieran, desarrollándose además de manera permanente con el apoyo de nuevas tecnologías. Con la inauguración de este centro y el Laboratorio Central de Coordinación de Servicios Periciales, inaugurado el 1 de junio del 2011, se completa el sistema de plataforma de tecnologías biométricas de la PGR. Lenin Gudiño, TVC Noticias. En una población reñida por número de votos de personas, el presidente Barack Obama logra 4 años más al frente de los Estados Unidos, pero la votación no estuvo tan reñida, de hecho estuvo 3-2. Si consideramos los votos electorales. Vamos a eso. A las 22:17 tiempo de México, se anunciaba que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, continuaría 4 años más en la Casa Blanca, tras resultar vencedor con 303 votos contra 206 del republicano Mitt Romney. Logró la victoria en estados clave como Colorado, Ohio, Virginia, Iowa, Wisconsin y New Hampshire. En Florida, la votación se quedó técnicamente empatada. Tras conocer los resultados, dirigió su discurso en Chicago, en el que apareció arropado por su mujer y sus hijas tras conocer su victoria. Ahí Obama sostuvo que lo mejor para su país está por venir. And whether I earned your vote or not, I have listened to you. He aprendido de ustedes y me han hecho un mejor presidente. Además, con sus historias y sus luchas, regresó a la Casa Blanca más decidido y más inspirado que nunca sobre el trabajo que hay que hacer y el futuro que tenemos por delante. Momentos más tarde, el candidato republicano Mitt Romney reconoció su derrota. Acabo de llamar al presidente Barack Obama para felicitarlo por su victoria. Sus partidarios y su campaña también merecen felicitaciones. Este es un momento de grandes retos para el país y le deseo al presidente que tenga éxito en la orientación de nuestra nación. Líderes mundiales saludaron la victoria de Barack Obama, entre ellos el presidente francés François Hollande, el primer ministro británico David Cameron, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, el presidente chino Hu Jintao y el ruso Vladimir Putin. Desde América Latina, la presidenta argentina Cristina Fernández, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales, entre otros, hicieron lo propio. Ahora Obama enfrentará un gran desafío en el plano económico para los próximos 4 años, el de mejorar el nivel de desempleo actual, ya que en octubre alcanzó el 7.9%. Una de las grandes promesas del presidente es lograr un ahorro de $4 billones hasta 2022. Para ello dijo que extendería los recortes presupuestarios como los del mandato actual e incrementar al mismo tiempo los ingresos a través de los impuestos. Además, Obama aseguró que el fin de la guerra de Irak y la progresiva retirada de Afganistán producirá un ahorro que podrá ser invertido en la reconstrucción económica de Estados Unidos. El mandatario también centró su campaña en darle seguimiento a sus medidas actuales. En el plano de la salud, el presidente continuará la implantación de la cobertura sanitaria a los ciudadanos sin seguro médico. La mayor promesa para los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país es una reforma migratoria integral que el presidente persigue desde que asumió hace 4 años. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Ya comentábamos ayer que en las elecciones de la Unión Americana también se estaban en juego unas 170 consultas populares, entre ellas, en 3 estados de la Unión, el uso recreativo, dicen ellos, de la marihuana. En un hecho histórico, los estados de Colorado y Washington aprobaron el consumo recreativo de la marihuana. Colorado aprobó el consumo del cannabis con 54% a favor y 46% en contra, mientras Washington lo respaldó con 55% a favor y 45% en contra, de acuerdo a los resultados parciales de la cadena de televisión CNN.
En cambio, Oregón la rechazó con 56% en contra y 44% a favor. Esto significa que en Colorado se permitirá a los adultos mayores de 21 años portar hasta 28 gramos de marihuana. Y en el estado de Washington se creará adicionalmente un sistema de licencias oficiales para producirla, procesarla y venderla. El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, contrario a la llamada enmienda 64, aceptó el resultado, aunque apuntó a la posibilidad de que termine provocando un conflicto legal. En coincidencia, analistas opinan que el consumo recreacional de la marihuana podría crear un enfrentamiento de grandes proporciones entre los gobiernos regionales y el federal y representar una pesadilla para el sistema legal. No obstante, las medidas demorarán cerca de un año en implementarse y aún resta por saber si serán bloqueadas desde Washington. El Departamento de Justicia recordó que la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. De hecho, hasta hoy el consumo de la marihuana es legal en 17 estados de la Unión Americana, pero únicamente con fines medicinales. Pase lo que pase, expertos aseguran que esta aprobación pone al país en una situación paradójica tras liderar la guerra contra las drogas. Según un informe divulgado recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre 40% y 70% de la marihuana que se consume en Estados Unidos proviene de México. Su legalización en Washington y Colorado representará para los cárteles pérdidas de 1.3 y 1.4 millones de dólares, respectivamente, es decir, entre 22 y 23% de sus ingresos, indica el estudio. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Es tan difícil la situación económica en países como España que pues vamos a ir a ser testigos del segundo día de huelga en el diario El País, uno de los más influyentes de habla hispana. Y por otro lado, también iremos a las cancelaciones de vuelos que ha tenido que hacer la empresa mexicana Aeroméxico a Nueva York. La razón, pasó Sandy, pero ahora tienen problemas con tormentas de nieve. Al menos 3 muertos y 7 heridos dejó un ataque con mortero de un grupo rebelde islamista contra el palacio del presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco, que finalmente no consiguió alcanzar su objetivo. En Irán se produjo un documental titulado El Profeta, como reacción al video satírico sobre Mahoma, la inocencia de los musulmanes, distribuido en Internet desde Estados Unidos en septiembre y que causó graves protestas en el mundo musulmán, al tiempo que 50 canales de televisión por satélite en persa, árabe e inglés difunden el documental. También se colocará en cientos de sitios de Internet. Al menos 60.000 personas se manifestaron en Atenas frente al Parlamento contra el nuevo plan de ahorro del gobierno de 13.500 millones de euros, que el órgano legislativo comenzó a debatir en medio de la segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos del país. Al margen de la marcha se produjeron algunos disturbios. Manifestantes lanzaron bombas Molotov contra la policía y esta respondió con gases lacrimógenos. Una nueva tormenta que puede causar bajas temperaturas, inundaciones y hasta una ligera nevada obligó a cancelar cientos de vuelos en la ciudad de Nueva York tan solo una semana después del paso de Sandy. Aunque el fenómeno parece ser más débil de lo previsto originalmente, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ordenó la evacuación de algunos barrios. No ordenaremos el tipo de evacuación a gran escala que hicimos ante el huracán Sandy, pero si usted experimentó importantes inundaciones con la supertormenta, entonces debería considerar la posibilidad de refugiarse con familiares y amigos en un lugar más seguro. A pesar de que la plantilla de El País convocó a 3 días de huelga como medida de protesta por las medidas impuestas por Prisa, la empresa editora, que afecta a 1/3 de los trabajadores, este miércoles el diario salió con una edición de 48 páginas, en el que predominan las noticias sin firma. La edición digital de El País de estas jornadas de huelga está elaborada desde México por un total de 6 personas, ya que la sede mexicana del medio quedó al margen de la huelga. Este jueves será la última oportunidad para que directiva y trabajadores logren un acuerdo. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Vámonos con nuestro reportaje especial de la semana, como todos los jueves. En esta ocasión, pues es uno de los clásicos ejemplos de la impunidad que privan en nuestro país. Un estado dentro de otro estado. Nuestro compañero David Martínez está con nosotros. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. La Nueva Jerusalén. Así es. Un ejemplo de lo que es la impunidad a todo lo que da en este país. Un ejemplo de lo que sucede comúnmente, de que se tratan de tapar los problemas, pensando que de esa forma se puede ocultar o la sociedad va a restar la importancia. Pero es un estado, como tú mencionas, un estado dentro de otro estado, y lo peor es de que no solamente implica riesgos para la misma comunidad, sino que se implica riesgos para toda la nación, como nos advertían los especialistas en este reportaje. ¿Qué les parece, amigos nuestros, si lo vemos ahora y volvemos con nuestro compañero a comentarlo?
El 6 de julio pasado, mientras que en todo el país más de 27 millones de niños regresaban a clases, en Nueva Jerusalén, Michoacán, un grupo de pobladores lo impidió. Y así, esta pequeña comunidad entró de golpe en la conciencia nacional. En el pueblo que desde hace 40 años es gobernado por una autoridad autoimpuesta, que se rige bajo un código religioso, está prohibido jugar fútbol, leer diarios o ver televisión. Los primeros afectados por el conflicto son los pequeños, que ven comprometido su futuro. Yo voy a la escuela, yo voy a estudiar, yo voy a prepararme. Eso es su ámbito, esas son sus necesidades. Voy a jugar, voy a convivir con mis amigos. Y ahora lo que estoy viendo es que en mi comunidad se están peleando. No sé por qué. Parece que soy yo el culpable como niño o como niña, y entonces eso me genera a mí un trauma, un conflicto. La Secretaría de Educación Pública califica la situación como inédita, asegura que está más allá de sus competencias y que es responsabilidad de la autoridad educativa estatal resolverla. En este caso hemos sido vigilantes, hemos estado al pendiente de lo que sucede en el estado de Michoacán y apoyando a la autoridad educativa estatal. Es una situación inédita, es una situación que ha requerido de mucha mesura y de una actuación muy escrupulosa por parte de la autoridad estatal. Nosotros lo reconocemos. Aunque se ha tratado de marcar el problema como un asunto educativo, la realidad es que el tema va más allá. Las autoridades religiosas de la Nueva Jerusalén confrontan directamente al gobierno estatal y federal. Y los grupos religiosos tienen que justamente ubicarse en ese ámbito, porque si no, el grupo religioso prácticamente está viendo un estado dentro de otro estado. No es el único caso de atomización de un grupo religioso en el país. Sin embargo, es novedoso en el sentido de que aquí no se ha expulsado a los pobladores que no comparten las creencias milenaristas. Nueva Jerusalén se fundó en 1973, luego de que supuestamente la Virgen del Rosario se le apareció a una anciana llamada Gabina Romero, que transmitió órdenes al párroco de Pururuán, Nabor Cárdenas Mejorada, quien se autodenominó Papa Nabor. Este fanatismo religioso ha provocado diversas crisis. La última generó que las autoridades de Michoacán abrieran el 11 de septiembre una escuela alterna en la comunidad aledaña de La Injertada, para que asistan a clases los 270 niños de Nueva Jerusalén. En este caso, lo que la Secretaría de Educación establece es que se debe de observar lo establecido en el artículo 3º constitucional, que dice que la educación que imparte el Estado debe tener ciertas características, por una parte, y por la otra, que se lleven a cabo, que se implementen los planes y programas de estudio. Pero no han tenido éxito ni en dar clases, ni en solucionar la raíz del conflicto. La estrategia del gobierno ha sido, bueno, mientras no hagan mucho ruido, ahí están bien. No ha sido una verdadera solución, solo ha sido una estrategia de contención. En la búsqueda de una solución, se han propuesto abrir en la Cámara de Diputados una comisión especial para impulsar el diálogo entre las partes, aunque ha quedado demostrado una y otra vez que estas comisiones especiales rara vez obtienen buenos resultados. Aquí la solución es crear una comisión especial que ayude a fortalecer el diálogo entre las partes y el gobierno del Estado, pero principalmente entre las dos partes. Aquí se requiere un órgano o una comisión de mediación urgente. Aunque no se vislumbra una salida pronta, la detención de Cruz Cárdenas el pasado 18 de octubre, acusado de ser autor intelectual de la violencia contra pobladores y la quema de escuelas, podría abrir una ruta a debilitar al brazo operativo de las autoridades religiosas de la Nueva Jerusalén. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Seguramente que el actual gobernador Fausto Vallejo, como los anteriores, priistas y perredistas, apostaban, David, a que el asunto no se descubriera, a que el asunto se mantuviera soterrado, pero tampoco contaban con que se les iba a ocurrir pues la puntada nada más de destruir 2 escuelas. Cuando esto surge, cuando se da a conocer a nivel nacional, se ven obligados a actuar y les ha dado un frío, les ha dado un miedo que bueno, causa asombro. Dice uno, para eso querían el poder, para eso querían el gobierno del Estado, un Estado tan conflictivo, tan difícil con Michoacán, con otro conflicto que no han podido resolver como el de los normalistas.
Así es, Enrique, nos hemos dado cuenta de que Michoacán tiene una peculiaridad con otros estados. Cuando en otros estados también hay muestras de ese separatismo que se ve, por ejemplo, en Chiapas o que se ve en el sur del país, en Michoacán se nota esta comunidad, pero aquí los problemas se mantienen, siguen latentes y tan es así que continuamos, por ejemplo, como tú mencionabas, con los normalistas o, por ejemplo, con este asunto de la Nueva Jerusalén. Y se han documentado, hay quienes han escrito sobre abusos sexuales en contra de niños, no solamente violaciones, sino abusos sexuales graves, terribles, que han quedado soterrados dentro de este mundo secreto y nadie parece meterle mano. Y es que hay un asunto muy importante, cuando se mete la religión, como es el caso de la Nueva Jerusalén, cuando la religión empieza a permear dentro, o tratar de cambiar la moral de los habitantes de toda una comunidad, se vienen todo este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque aquí no hay ley más que, según ellos, la ley de Dios, y ante la ley de Dios no se puede hacer otra cosa, ¿no? Y entonces se cambia completamente la ley secular por la ley de Dios, y ahí es donde vienen los conflictos, principalmente para los pobladores, porque entonces se quedan en una completa indefensión. Incluso el Estado mexicano no se puede meter o no quiere meterse, porque entonces aduce a que son problemas de ética y que allí no pueden intervenir ellos. Seguramente el gobierno federal panista dice: yo no tengo ni quiero por qué cargar con el peso político de una situación de estas. Ya para qué, si yo ya me voy. Que lo asuma el gobernador que está llegando, nada más que se ve que está muy lejos de actuar el actual gobierno de Michoacán. Así es un conflicto en el cual los políticos se lavan las manos, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando llegan e intentan querer solucionarlo, se dan cuenta de que los problemas son demasiado fuertes, son añejos y que no se solucionan solamente con un asunto político. Entonces se lavan las manos y lo dejan así. Sí, es lo que decíamos al principio, ellos apostaban a que nunca se iba a dar a conocer, que esto se mantendría así y todos felices, nada más que no contaban con el incendio de estas dos escuelas. En fin, ahí tiene usted un estado dentro del mismo estado de Michoacán, un estado dentro del estado mexicano y nadie parece tener los pantalones para entrarle. Le decía yo el otro día al secretario del gobierno, al señor Reina, que esto era un estado dentro de otro y decía que no, muy enojado, muy molesto, pero hasta el momento no han demostrado otra cosa. David Martínez, muchísimas gracias, amigos nuestros. ¿Qué les parece si nos vemos mañana? Qué ricura, mañana ya viernes aquí en 0 horas. Los espero. Gracias.